adaptarnos al cambio climático para reducir muertes, reducir riesgos, daños que son irreversibles en muchos casos, pero aminorarlos implica que el Ministerio del Ambiente también esté involucrado en todas las medidas de adaptación del país. Entiendo que el Ministerio del Ambiente lidera una política pública así. Yo estoy hablando del Ministerio de Salud porque estamos hablando directamente ya de un problema de salud pública con las olas de calor, pero asumo, nosotros no hemos investigado directamente lo que está haciendo el Ministerio del Ambiente. Sería un buen punto, Tiene ¿no? que estar presente. Estamos con Fabiola Torres, que es periodista especializada en temas, vamos a decirlo así, científicos. Creo que es una rama importante, temas de salud, que poco o nadie toca, pero está Salud con Lupa para siempre abrirnos el panorama de lo que pasa en el país. Enero del 2024 ha sido el más caluroso de la historia. Esto no solamente lo reporta Salud con Lupa, sino el diario El País y otros medios de comunicación a nivel internacional, porque claro que genera preocupación, porque estos cambios son históricos. Dice, por primera vez el calentamiento de la Tierra ha superado el 1.5 grados de temperatura durante todo un año, lo que rompe el límite marcado en los acuerdos de París para contenerlo. Esto lo reporta el Servicio de Cambio Climatológico Copernicus. La solución es reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo estás, Fabiola? Qué gusto tenerte el día de hoy. Hola, Jesús, y un saludo a toda la audiencia de Exitosa. Bueno, Gusto para conversar. Bueno, ¿cómo tomamos este titular? ¿Cómo deberíamos asumirlo? Bueno, estamos viviendo, el cambio climático es irreversible, lo que tenemos que hacer es adaptarnos, y lo que está registrando el Servicio de Cambio Climático Copernicus de Europa es que la Tierra ha aumentado 1,5 grados sobre la temperatura media que teníamos en la era preindustrial. Y eso nos lo habíamos puesto como una meta para poder hacer vivible el planeta, adaptarnos a un cambio climático que cada vez se presenta a través de eventos meteorológicos, climáticos más severos, más prolongados. Precisamente ya estamos viviendo una ola de calor. De hecho, el 2023 el Perú vivió olas de calor mucho más largas que las que vivíamos antes. En Salud con Lupa reportamos ello con información y con los expertos del CENAMI. Y ahora mismo, como todos seguramente en Lima y en diversas partes del país, sobre todo en la costa, estamos viendo, y en la selva, porque en la sierra hay sequía en este momento, hay unas temperaturas extraordinarias. La gente que vive en Puente Piedra, por ejemplo, está viviendo 34 grados de sensación térmica con 31, 32 grados de temperatura. Y esto significa que las olas de calor en el Perú se están haciendo cada vez más frecuentes y más largas. En un contexto del Niño, ¿no? Como mencionabas tú en la introducción, estamos viviendo un Niño que no ha sido tan severo, pero en un contexto de cambio climático. Entonces, nos atraviesan varios procesos que tenemos que ir comprendiendo para proteger nuestra salud. Y hoy día nos hemos levantado con una noticia importante. El Ministerio de Salud ayer emitió una alerta epidemiológica para poder ir monitoreando los eventos a la salud por las anomalías de las temperaturas. Porque no solamente están los golpes de calor que pueden afectar a una persona gravemente, los riñones, el cerebro, el corazón y hasta matarla, sino también enfermedades relacionadas con el calor. Entonces, tenemos que protegernos. Bueno, esta alerta nos ayuda a entender que pues estamos viviendo un momento extraordinario donde hay que protegernos más. Bueno, ese es algo a lo que tú le ponías énfasis esta semana en las publicaciones que haces normalmente en redes sociales, y yo también yo te sigo y sigo a Salud con Lupa y me preocupan mucho los casos que ustedes están tocando. No solamente este tema del cambio climático, sino te voy a preguntar otras cosas más que he ido viendo en las publicaciones que el público a veces no conoce, porque no investiga un poco más allá. Pero si hablamos de cambio climático y golpes de calor, porque se está hablando también mucho de los golpes de calor, que es esta temperatura, ¿no? Que afecta el cuerpo de las personas en determinados contextos y que lo puede llevar a determinado colapso. A lo que voy es que tú decías en tus publicaciones de que no hay una estrategia, por ejemplo, para atender los golpes de calor, que tendría que ser ya parte, ¿no es cierto?, de los temas que se tienen que discutir a nivel de gobierno para poder actuar con
con prevención, ¿no? Para ya ir informando poco a poco a la gente y concientizándola de que esto ya no va a cambiar, de que este ya es un factor irreversible. Estoy hablando del proceso climatológico en el que nos encontramos. Sí, hablamos de tener con mucha urgencia sistemas de alerta temprana. ¿Y qué significa esto? Que como ya tenemos un CENAMI que puede hacer proyecciones de las temperaturas de los siguientes 14 días o información que puede convertirse luego en una medida, el gobierno, a nivel de todas las instancias que están involucradas, Ministerio de Salud, municipios, gobiernos regionales, instancias descentralizadas, puedan informarnos a todos los peruanos qué medidas se tienen que tomar para protegernos. Por ejemplo, en algunos países como Chile, en diciembre ya habían emitido una alerta temprana, ellos tienen un sistema de alerta temprana para que la población se prepare para vivir una ola de calor como la que estamos viviendo, y eso era un periodo hasta marzo. ¿Qué recomendaban? Por ejemplo, hay que cambiar los horarios en muchas empresas, en muchos trabajos que están bastante expuestos al sol. Imaginemos los obreros de construcción, por ejemplo. No, discúlpame, imagínate tú a los usuarios de Junín. Esta semana vi un video en redes sociales donde decía, estamos casi a 35 grados de temperatura, sensación térmica, y en Palacio de Gobierno están haciendo a mediodía el cambio de guardia, y los usuarios de Junín están ahí haciendo guardia, están parados más de una hora en medio de un calor infernal y están con sus uniformes que son de paño, ¿no? O sea, entonces imagínate. O sea, entonces ahí está justo ese ejemplo que das. Tenemos que tomar medidas para proteger a una población que está vulnerable. Y los más vulnerables son los adultos mayores. Así que si nos están escuchando personas que en casa tienen adultos mayores, pues hidrátense más. Si tienen que tomar una medicina, también tomen sus medicinas. Eviten estar expuestos a las horas puntas, digamos, de mayor calor, que son entre el mediodía y las 3, 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque pueden ser más afectados. Igual los niños, muchos niños en el verano pues están jugando al aire libre durante varias horas, y también ellos a veces no manifiestan la queja de cómo se sienten, pero los padres deben estar atentos. Todas esas medidas que estoy yo mencionando en otros países se comunican tempranamente para que la población pueda protegerse. Hay otras medidas en el ámbito laboral también, como modificación de horarios de trabajo, que se han incorporado. Es decir, un sistema de alerta temprana de altas temperaturas o temperaturas extremas, porque también existen para frío, permitiría a la población poder prevenir golpes de calor, algunas enfermedades relacionadas a las temperaturas extremas, como del sistema circulatorio, y también permitiría que empresas privadas mejoren su productividad o eviten que haya accidentes o mayor enfermedad ocupacional por este contexto, ¿no? Lamentablemente en el país todavía no está funcionando así. Lo que sí hemos visto, y debemos reconocerlo, es que MINSA se ha puesto más atento este mes y ha empezado a emitir todos los días notas de prensa, alertas, hablando de la temperatura. Y quienes siguen al CENAMI en Twitter seguramente se darán cuenta de todos los reportes que nos dan, ¿no? Sin embargo, ¿qué hacemos con eso si no nos protegemos? Querida Fabiola, discúlpame, pero yo no sé si tú sabes que en este país existe un Ministerio del Ambiente. La pregunta es, si estamos hablando del Ministerio de Salud y si estamos hablando del CENAMI, que son dos instituciones que se están al menos preocupando, es ¿qué está haciendo el Ministerio del Ambiente para generar este tipo de políticas, que finalmente sería parte de su competencia, o no te parece? Claro que sí. Digamos, adaptarnos al cambio climático para reducir muertes, reducir riesgos, daños que son irreversibles en muchos casos, pero aminorarlos, implica que el Ministerio del Ambiente también esté involucrado en todas las medidas de adaptación del país. Entiendo que el Ministerio del Ambiente lidera una política pública así. Yo estoy hablando del Ministerio de Salud porque estamos hablando directamente ya de un problema de salud pública con las olas de calor, pero asumo, nosotros no hemos investigado directamente lo que está haciendo el Ministerio del Ambiente. Sería un buen punto, Tiene que estar presente, es un buen punto. Pero, a ver, te digo, no, o sea, tendría que ser en este momento quien gestione, ¿no es cierto?, las políticas de salud pública en ese aspecto, al menos de información respecto a lo que significa las altas temperaturas, el fenómeno del Niño, el cambio climatológico y las medidas de prevención que uno debe tener. Estamos hablando de que
no es de ahorita, es algo que ya se estaba viendo con mucho tiempo de anticipación. Entonces, el tema Sí, y de de gestión, hecho, el tema de Jesús, el gestionar, Ministerio perdón. del Ambiente sabe que Perú es uno de los países más vulnerables en el mundo al cambio climático. De hecho, tienen un diagnóstico, por lo menos en el Ministerio. Bueno, yo leía que el tema del problema de la Amazonía, donde se han reducido el nivel del agua, es culpa ya del cambio climático y ahí estamos involucrados nosotros. Sí, el año pasado hemos visto cómo se han secado, como nunca antes, ríos de la Amazonía. De hecho, hay registros satelitales y fotografías de la zona del Brasil, más que de la zona del Perú. Y eso significa que, bueno, han habido estos eventos extremos, no los hemos sabido anticipar y tampoco hemos hecho nada para evitar que las poblaciones que viven de esos ríos, porque los ríos en la Amazonía son la vida de la gente, ahí se bañan, el agua que consumen se transportan, entonces tampoco se han hecho o se han tomado medidas y de hecho no estamos hablando, eso no es la discusión ahora porque básicamente el problema lo estamos sintiendo en la ciudad, entonces no hemos hablado de lo que está pasando en la Amazonía donde también hay eventos climatológicos extremos. Al año pasado no había lluvias, luego empezó a llover intensamente y de hecho yo estoy en contacto con periodistas que están en la región Loreto, en comunidades nativas y me contaban que ahora está lloviendo mucho y que más bien se están empezando a reproducir más los mosquitos del dengue y hay más casos de dengue. Entonces, estamos viendo cómo todo afecta y todo está conectado, ¿no? Y además algo que podría ser positivo, que es la lluvia, por ejemplo, también tiene en cierta manera algún tipo de afectación para la salud del ser humano, ¿no? O sea, pero eso se podría contener si es que existieran también políticas, como lo decía hace unos instantes un funcionario con el que conversé, si es que la ciudadanía también se compromete, porque claro, criticamos mucho la autoridad, pero tampoco nos ponemos a pensar qué estamos haciendo nosotros para poder cuidarnos. Yo te hablaba del Ministerio del Ambiente porque sí, hay algo que he notado también esta semana a propósito del tema del incremento de las temperaturas, y esto lo hablaban ya urbanistas y lo escuché también a Lima Cómo Vamos, es que mientras estamos enfrentando una ola de calor que es muy intensa y que podría extenderse hasta abril, tenemos autoridades, por ejemplo, como los alcaldes de determinados distritos que están haciendo lo contrario a lo que debería ser, por ejemplo, una acción a favor del medio ambiente, que en este caso es no talar árboles. Lo que más se necesita en esta ciudad son áreas verdes, árboles, ¿no? O sea, tú no puedes, como autoridad, en pleno problema de incremento de temperatura, talar árboles. Sí, Jesús, hemos visto lamentablemente cómo varios municipios en plena ola de calor están talando árboles. De hecho, también nosotros hemos estado viendo un problema que se llama islas de calor urbano. ¿Y qué significa? Distritos, varias zonas de la capital, que son solamente extensiones de asfalto y cemento. ¿Y qué sucede? El asfalto y cemento calienta más, es decir, acumula más calor y por eso durante la noche el suelo está caliente y libera más aire caliente, por eso es la sensación de bochorno que tenemos. Y ahí no hay árboles, porque los árboles, además de dar sombra, pues ayudan a regular la temperatura. De hecho, nosotros hemos también solicitado información a la Municipalidad de Lima, porque CERPAR tiene un registro de árboles para ver dónde se han talado, dónde se han sembrado. Esta información compete a las municipalidades y, por supuesto, en la gestión, digamos, central, al Ministerio del Ambiente. Pero cada municipio es responsable también de cuántos espacios públicos se mantienen como verdes para el disfrute de la gente. Pero hay otro problema, que muchos alcaldes no quieren que las personas estén en los espacios públicos para refrescarse, ¿no? Entonces hay un conflicto muy grande porque ¿cómo vamos a hacer vivible la ciudad de Lima si no estamos preparándonos con áreas verdes, con árboles y la construcción? Una cosa última que quiero mencionar es que en Lima se construye la mayoría de obras públicas, digamos, de calles, pistas, con asfalto, porque el concreto muchas veces es más costoso y el asfalto calienta mucho más. Entonces, eso también a nivel ya en medidas de mediano plazo futuro, tenemos que evaluarlo porque eso va a hacer que la ciudad sea mucho más caliente, va a calentar más.
Bueno, eso que tú mencionas es un punto interesante, ¿no? Además que Lima es un desierto y no tendría por qué serlo así si existiera un plan urbanístico distinto, ¿no? Por ejemplo, veía la nota que tú hablabas sobre Islas Calientes. San Juan de Lurigancho es un distrito que tiene 0 áreas verdes. Ahí tendría en todo caso que haber una mayor preocupación de la autoridad para darle esa posible comodidad a sus vecinos, ¿no? Y los vecinos también procurar cuidar esas áreas verdes, que a veces no son cuidadas del todo, son abandonadas. Entonces, ese es el problema que estamos enfrentando. Creo que ustedes hacen un excelente trabajo respecto a este seguimiento de información que, repito yo, no es contada por los medios de comunicación. Hablamos de ola de calor, hablamos del fenómeno del Niño, pero no hablamos de las consecuencias, ¿no? O de lo que está generando este tipo de problemas. Y yo repito, Fabiola, que creo que aquí falta más compromiso de las autoridades, ¿ah? Si hubiera una mayor coordinación o un trabajo mucho más expedito por parte de quienes ejercen la tutoría de esto, tendríamos en todo caso un mejor balance, ¿no? Repito, o sea, si tienes una ola de calor, pues organízate como institución, ¿no? O sea, que el Ministerio del Ambiente, que es la instancia a la que le toca esto, sea el abanderado de políticas públicas y de campañas de prevención constantes de mensajes a la ciudadanía, ¿no? Para que podamos estar atentos. Al menos eso, ¿no? Y luego ya coordinar con tu par del Ministerio de Salud, coordinar con tu par del Senami, ¿no? Para ver cómo es que generas alguna estrategia que te permita llegar a la gente, a las autoridades menores, para que ellos también tengan políticas que vayan a generar espacios adecuados para poder enfrentar esta problemática, que yo repito, no va, lamentablemente, a pesar de que hay reuniones internacionales y compromisos internacionales de países, no creo que alcance, ¿no?, para poder revertir esta situación a la que estamos encaminándonos, que es la destrucción del planeta y el calentamiento global, a través del calentamiento global. Sí, lo que tenemos que hacer es adaptarnos lo mejor posible. Y yo diría Jesús, a esta reflexión que tú estás haciendo, que ya debería ser una política de alto nivel. O sea, PCM y todos los sectores reunidos por eso. Porque las olas de calor no solo están generando más muertes, ya hay estudios de la cantidad de muertes por olas de calor en Piura, también se han hecho en Lima, el Centro Clima de la Universidad Cayetano Heredia lo ha estado midiendo. Ya tenemos este problema, pero además la productividad, que tanto nos importa como país también tener una economía sólida, va a bajar si no nos ponemos las pilas en poder asumir que estos eventos climáticos cada vez van a ser más seguidos, más severos, más prolongados. Entonces ya debería ser una política de alto nivel, que la ola nos agarre preparados. No, y además tener esa premisa. Me estoy olvidando de un sector importante, que es el de educación. Estamos casi ya quincena de febrero, las clases empiezan las primeras semanas de marzo y nadie está diciendo qué van a hacer los chicos en los colegios. Y los colegios del Estado no tienen infraestructura adecuada, no tienen... algunos no tienen ventanas, algunos no tienen, por ejemplo, ventiladores mínimos, ¿no? Como para poder atender a los chicos. Estamos hablando de chicos menores de edad que van a estar en lugares donde no van a poder respirar y es posible que hayan golpes de calor mucho más constantes, ¿no? Sí, las olas de calor van a continuar, al menos hasta marzo tenemos temperaturas altas. Y también recuerda que en el Niño, en el norte hay inundaciones, así que los colegios son bastante vulnerables. Y de hecho ya en algunas escuelas del norte están hablando de que las clases deberían empezar después de algunas semanas de la fecha oficial, porque no van a estar preparadas, porque no van a tener las condiciones adecuadas para empezar el año escolar. Así que, de hecho, seguro vas a estar hablando con varias autoridades y expertos en tu programa, porque esto todavía tiene para rato. Gracias, Fabiola, por estar esta mañana con nosotros. Algún día espero que estés aquí. Me gustaría conversar contigo el tema del caso de los vape, de estos cigarros electrónicos. La semana pasada hablamos del incremento del impuesto selectivo al consumo a determinados productos, pero nadie ha hablado de los cigarros electrónicos, que creo que están hasta este momento exonerados del pago de cualquier tipo de impuesto, al menos al selectivo al consumo. Entonces no están incluidos. Y según los estudios, ¿no?, y los informes que ustedes sacan, son altamente nocivos para la salud de los adolescentes y los adultos. Gracias, Fabiola. Bueno, en otra oportunidad. Hasta luego. Un fuerte abrazo para Fabiola Torres, es directora de Salud con Lupa. Lean Salud con Lupa, saludconlupa.com. Saludconlupa.com es el dominio de la página web, que tiene información importante sobre temas de salud y otras cosas más, casos de bullying también.